Roto el cese de fuego acordado en el mes de febrero en la ciudad de Minsk, continúan los combates en el este de Ucrania. En tanto, las potencias occidentales acusan y sancionan a Rusia. Vladimir Vladimirovich Putin. Mama, could you once again so kind? Las reiteradas rupturas del alto el fuego en el este de Ucrania vuelven a ubicar a este conflicto en el centro de las preocupaciones internacionales. Los bandos en disputa, las fuerzas que responden al gobierno central de Kiev y los grupos separatistas prorrusos se acusan mutuamente de violar la segunda tregua alcanzada en febrero en Minsk, que obligaba a ambas partes al cese de las hostilidades y a retirar sus armas pesadas. Sin embargo, desde fines de mayo, las ciudades de Marinka y Krasnohorivka, al oeste de Donetsk, controlada por los rebeldes, son escenarios de fuertes enfrentamientos con un saldo aún no determinado de víctimas. El presidente ucraniano Petro Poroshenko acusó a Rusia de haber poblado con un número sin precedentes de tropas la frontera entre ambas naciones y las áreas controladas por los rebeldes, justificando así el despliegue de más de 50.000 soldados. Rusia, de la mano de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, asegura que Kiev intensificó en los últimos días los enfrentamientos en el este del país para que Occidente mantenga su política de sanciones contra Moscú. En los hechos, en la reciente cumbre del G7 celebrada en Baviera, los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón acordaron no levantar las sanciones hasta que Rusia se comprometa a respetar los acuerdos de Minsk, dejando abierta la puerta a nuevas penalidades. Este foro de países que hasta antes de la crisis ucraniana funcionaba como G8 e incluía a Rusia, excluyó a este país de sus cumbres luego de que Vladimir Putin impulsara, mediante la combinación de presiones militares y un referéndum, la incorporación de Crimea a la Federación Rusa en marzo de 2014. Desde entonces, las organizaciones del Tratado del Atlántico Norte están reforzando su presencia militar en los países de Europa del Este en respuesta al involucramiento de Rusia en el conflicto en Ucrania. La OTAN asegura que Putin está apoyando abiertamente a los rebeldes separatistas con armamento y tropas sin identificación, una acusación reiteradamente negada por Moscú. 3 países bálticos integrantes de la alianza, Estonia, Letonia y en menor medida Lituania, se preparan para recibir una presencia permanente de tropas de la OTAN en su territorio para que actúen en forma disuasiva frente a Rusia. Se prevé el establecimiento de 6 bases y un comando de 5.000 efectivos. No hay necesidad de temer a Rusia, aclaró el presidente ruso Vladimir Putin durante su reciente visita a Italia, saliendo al cruce de los rumores de una inminente invasión rusa a Ucrania, una posibilidad agitada por el presidente ucraniano Petro Poroshenko. En una entrevista con el Corriere della Sera, Putin señaló que algunos países alientan estos rumores para recibir algún tipo de ayuda militar, económica y financiera, advirtiendo además sobre el despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Europa con esta excusa. El jefe de Estado ruso intenta así desalentar los temores frente a una tercera guerra mundial a raíz de un eventual enfrentamiento entre fuerzas rusas y de la OTAN en el marco de la crisis en Ucrania, una posibilidad incluso considerada por el Papa Francisco, quien asegura que el mundo vive una atmósfera de guerra repartida en varios conflictos. El pontífice, quien acaba de recibir por segunda vez a Putin desde que llegó al trono de San Pedro, y también la diplomacia vaticana, mantienen una actitud muy prudente en relación al conflicto separatista en Ucrania, una posición cuestionada por la población católica en Kiev que rechaza el acercamiento de la Santa Sede con el patriarcado ruso.
se habla del conflicto en Ucrania, creo que lo que no hay que olvidar nunca es que no se trata de un conflicto solamente entre una parte de Ucrania y otra parte que quiere separarse, o entre Ucrania y Rusia, sino que en realidad es un conflicto geopolítico mayor. Y me parece la mejor manera de recordarlo es cómo empezó. Ustedes recuerdan que fue cuando justamente la Unión Europea había propuesto un acuerdo de libre comercio, más o menos como de los que estuvimos hablando en el bloque anterior, a Yanukovych, que era en ese momento el presidente, él había aceptado, y a último momento, por presiones de Rusia, le dice, bueno, entonces me tenés que pagar todo el gas, y apretó duro el presidente Vladimir Putin, Yanukovych se echó para atrás, y ahí empezó una suerte de levantamiento donde Estados Unidos jugó muy fuerte. Ustedes se acuerdan que estaba el embajador en Kiev repartiendo galletitas, Victoria Nuland también aparecía frecuentemente en las marchas. Entonces, ver cómo en realidad este tema, que ahora reverdece justamente 2 o 3 días antes de la reunión del G7, yo creo que no es ninguna casualidad, tiene que ver con una reconfiguración que siempre hablamos en nuestro programa, esta reconfiguración del mundo a partir de los nuevos poderes, de la nueva correlación de fuerzas que hay, porque sin duda Rusia sigue siendo un poder importante y la ambición de Estados Unidos fue siempre rodearla y poner bases militares lo más próximo que pueda a su frontera. Nunca hay que olvidar esto, porque el tema este de las bases cercando a Rusia y el escudo antimisiles es muy anterior a Ucrania. Muy anterior a Ucrania, por eso es muy importante recordarlo. Exactamente, así que te digo porque me parece que si no se pierde el foco de lo que está pasando, y un poco finalmente siempre termina sancionada Rusia, digo. Es clásico las herramientas que se utilizan para este tipo de juegos geopolíticos, justamente en la parte militar, pero también en la parte diplomática, la parte económica. Digo, son varias... El tema del gas, hay Rusia, Ucrania, Unión Europea... Exactamente, hay varias cosas que se ponen en juego. Y también, de alguna manera, bueno, vamos a ver el bloque que viene. Creo que hasta Grecia está entrando en el juego, porque una de las reuniones que tuvo Alexis Tsipras hasta hace poco con Vladimir Putin tienen que ver con justamente gasoducto que podría pasar por esa parte y podría también cambiar la reconfiguración de ese país, ¿no? Muy fuerte. Sí. Bueno, vamos a seguir con el tema y ahora hay mensajes. Sí, Félix. tenemos muchos mensajes. Telma Martín de Buenos Aires dice si podemos hacer un informe sobre Monsanto. Hemos hecho informes sobre Monsanto aquí en alguna oportunidad, pero siempre, claro, estamos con los informes allí preparándolos. Pablo de Congreso nos felicita por el programa. Pedro, Juan Manuel de Flores acierta con la incógnita. Angélica de Santa Fe dice que es muy bueno el programa. Urli de Muñiz también acierta la incógnita. Bueno, vamos a tener que dar más datos de la incógnita. Sí, queremos agradecer también, además de todos los que se comunican con nosotros, a los chicos del Instituto Superior número 77 de Munro, que son estudiantes de comunicación social y que hoy nos están visitando aquí en el programa, así que muchas gracias a ellos por acercarse hasta la televisión pública y acompañarnos en esta tarde. Bueno, vamos con otro dato, ¿le parece? De la incógnita. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos. Atención, nuestro personaje al finalizar la década del 50, ya radicado en Nueva York, acuñó el término free jazz, con el que hubo una nueva forma de interpretar la música que ya no dependía de un tema principal, sino que iba marcando su propio rumbo a medida que se desarrollaba la improvisación. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. También saludamos que por Twitter nos están siguiendo @PibaGaláctica y @NeneSifón. También están allí prendidos a la televisión pública. Vamos a una nueva pausa y le contamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Grecia, una negociación contrarreloj. El gobierno de Alexis Tsipras intenta por todos los medios encontrar una salida para evitar el default sin traicionar sus promesas de campaña. Se lo contamos luego de la pausa, ya volvemos.